muscarínicos. Entonces se va a evitar también lo que es la vasodilatación producida por la misma. A nivel de lo que es el tubo digestivo, incrementa lo que es la secreción salival y estimula la motilidad intestinal aumentando las secreciones. En las vías urinarias tenemos que aumentar lo que es el tono del músculo detructor y a nivel del ojo produce una miosis y contracción del músculo ciliar para lo que es la acomodación de la visión cercana. Acá a nosotros nos interesa realmente que este fármaco que dice que acentúa parasimpático mimético directo sintético, los fármacos que son de origen sintético por lo general tienen menor efectividad que los que son de origen natural. Entonces, por lo general se puede suprimir lo que es el efecto de los mismos utilizando, en este caso, por ejemplo, se utilizaría la atropina. Después tenemos otros fármacos también que tienen mayor o menor duración dentro de lo que es el esquema de efectividad de los fármacos parasimpático-miméticos de acción directa y que tienen o sea que son sintéticos. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es la metacolina, que posee efectos nicotínicos y muscarínicos, pero las acciones predominantes son a nivel del sistema cardiovascular, con una duración de hasta 30 minutos y en dosis subcutánea que se puede utilizar de 10 a 30 miligramos por perro. Entonces, acá nosotros tenemos que este fármaco, la metacolina, va a ejercer primero que nada un efecto nicotínico para pasar posteriormente a un efecto muscarínico. Después tenemos lo que es el carbacol. El carbacol básicamente es un éster de la colina no destruido por lo que son las colinesterasas. Bueno, voy a poner pausa un ratito. Ahora les pregunto yo, ¿recuerdan cuando estuvimos explicando un poquito cuáles eran los precursores de las prostaglandinas y cómo era el efecto de analgesia dentro del organismo del animal? De prácticamente la mayoría de los analgésicos. ¿Recuerdan cómo se producía esa analgesia? Que se tenía que bloquear y dependiendo de si se bloqueaba o no, se producía la analgesia en el animal. Hasta cierto punto la glicina tiene un efecto en ciertos casos, pero no es lo principal. Traten de recordar un poquito. ¿Y por qué nos interesa esto en estos momentos justamente? Hay mucho con relación a lo que la compañera está mencionando. Les voy a hacer recordar un poquito. ¿Se recuerdan que habían algunos precursores de las prostaglandinas?
Precursores específicos de la prostaglandina. Un ratito. Pausa. Bueno. Básicamente entonces se administra por vía oral en animales monogástricos, ya que la formulación de lo que es ciertas supresiones del dolor es un poco variable en otras especies. Efectos adversos. El carbacol en líneas generales provoca salivación profusa y produce una estimulación del músculo del útero, sobre todo a lo que es al final de la preñez. La potencia del carbacol obliga a utilizarlo con suma precaución, por ejemplo en el caso de atonías o impactaciones, y se puede emplear con aceite mineral y también con otros catárticos suaves que no hayan sufrido otros efectos de conversión o de repente algún cambio orgánico con algún tipo de otra formulación de aceite mineral. Vamos a ver más adelante que el carbacol se utiliza en el caso, por ejemplo, de atonía a nivel ruminal en algunas especies. Después tenemos lo que es el betanecol. Este básicamente es un éster de colina. Es muy estable porque no es hidrolizado por la acetilcolinesterasa. Su efecto colinérgico es débil, pero su duración prolongada y es predominantemente muscarínico. Entonces, chicos, habíamos dicho al comienzo que hay ciertos fármacos que tienen un efecto nicotínico y muscarínico. En este caso depende mucho de la estimulación a la que nosotros sometamos a cierto problema que nosotros tengamos. Acá, por ejemplo, menciona se usa en gatos para el tratamiento de la atonía de la vejiga urinaria. Entonces, si nosotros decimos que tiene mayor efecto muscarínico, vamos a retroceder otra vez a nuestra tabla de las funciones más básicas y dicen contracción de la vejiga. Tiene mayor efecto a nivel de lo que es muscarínico. Entonces, ¿se utilizaría en caso de atonía de la vejiga? Sí, porque produce una contracción a nivel de lo que es la vejiga. Y además de la contracción que más produce con relación a lo que es la parte urinaria. Estamos hablando de una atonía a nivel de la vejiga urinaria. Además de producir una contracción a nivel de lo que es la musculatura de la vejiga, que más también produce. En el caso de que se produzca una estimulación continua en una contracción sin relajación, incluso puede producir sangrado. Pero recuerdan que y nosotros hablamos de que se produce una contracción continua y también hay como una estimulación a nivel de lo que son los esfínteres. ¿Se recuerdan de esa parte? Entonces tenemos una estimulación a nivel de lo que es el esfínter vesical, ¿sí? Bueno, continuando un poquito, después hablamos de lo que son los fármacos parasimpático-miméticos, pero de efecto directo natural. Dentro de este grupo vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es la pilocarpina,
la muscarina, la arecolina y la nicotina.